Hola chicos, seguimos con el problema número 11 con respecto al tema de división. Con respecto al tema de división, seguimos acá en el problema número 11. ¿Ya? En el problema número 11. Cuando hablamos, en el problema número 11 me habla de una división. Una división obviamente inexacta. Recuerda que hay una división exacta y una división inexacta. Vamos a ver con respecto a la división inexacta. Recuerda que una división inexacta existe por defecto, y por exceso. ¿Correcto? Existe por defecto y por exceso. Vamos a hacer un ejemplo detallado rápidamente. Ahí está. Tenemos aquí, vamos a dividir este numerito. Tenemos aquí 45 entre 8. Vamos a poner ahí. Y acá también vamos a dividir 45 entre 8. ¿Correcto? O sea, vamos a hacer la misma división, pero esta por defecto y esta por exceso. ¿Correcto? Entonces, por defecto y por exceso. Vamos a ver, ¿qué pasa cuando es por defecto y cuando es por exceso? Vamos a multiplicar al 8 por un cociente determinado, tal que me dé un aproximado a 45. Un cociente tal que me dé un aproximado a 45. Ni que esté tan bajo, ni que esté muy alto. Sería, en este caso sería por ¿cuánto? Le vamos a multiplicar por 5. ¿Pero por qué por 5? Porque si lo multiplico por 6, se va a pasar. 8 por 6, 48. Se pasa de 45. Entonces, pero yo necesito 45. 8 por 5 es 40. Yo necesito 45. Entonces, ¿cuánto sería acá? Sería 5. O sea, agregarle 5 más. Lo mismo vamos a hacer acá. Pero recuerda que aquí, obviamente, no se llega a 45. Aquí se pasa de 45, pero no se pasa mucho. ¿Correcto? Un aproximado a lo que se pase a 45. Le vamos a poner acá entonces 6. 8 por 6 es 48. Y 48 está casi por ahí de 45. Recuerda que esto deben ser números enteros. ¿Correcto? Números enteros. Entonces, esto es 48. Pero yo quiero 45. Tengo que quitarle 3. Entonces, ahí empiezan las propiedades de la división inexacta. Si yo tengo el residuo, si es por defecto, se va a llamar residuo por defecto. Si es por exceso, se va a llamar residuo por exceso. Y la suma de estos dos residuos, me va a dar ¿quién? El divisor. ¿Quién es el divisor? 8. Si yo sumo 5 más 3, ojo, no estoy tomando el signo, 5 más 3 me da 8. Este 8 que está acá. ¿Correcto? Entonces, el residuo por defecto más el residuo por exceso, defecto más exceso, me da el divisor. ¿Listo? Correcto. Recuerda también que los cocientes, el cociente por defecto es 1 menos que el cociente por exceso. O sea, el cociente por defecto, yo le sumo 1, me da el cociente por exceso. ¿Correcto? ¿Qué más? Tenemos ahí lo siguiente. Vamos a la pregunta 11. En la pregunta 11 me dice, hallar el dividendo de una división por defecto. Recuerda que si no hay división por defecto, el residuo tiene signo positivo.
Dice, si el divisor es 31, el cociente es 12 y el residuo 7. Vamos a ver, hallar el dividendo. Tenemos aquí, ponemos acá, dividendo, divisor, cociente y residuo. Recuerda que nos dicen por defecto, entonces esto va a ser positivo. Si va a ser positivo, entonces nos dicen acá, por defecto, si el divisor es 31, divisor 31, divisor 31. Cociente 12, cociente 12. Y residuo 7, residuo 7. Listo. ¿Qué tenemos que acordarnos aquí? ¿Qué tenemos que acordarnos aquí? Lo voy a encerrar. Lo voy a encerrar. Esta parte ya se desarrolla, se va a desarrollar teniendo en cuenta el algoritmo de la división. El algoritmo de la división. ¿Y en qué consiste el algoritmo de la división? ¿En qué consiste el algoritmo de la división? Me dice lo siguiente, que el dividendo es igual al divisor por cociente más el residuo. Dividendo es igual a divisor por cociente más el residuo. Eso es lo que me dice el algoritmo de la división. Entonces, aquí, eso es lo que me piden el dividendo. Tenemos aquí, dividendo es igual al divisor. Tenemos aquí 31 por 12. 31 por 12. Más el residuo es 7. Entonces tenemos aquí que el dividendo es igual a ¿cuánto? Nos queda ahí 379. La respuesta sería la clave A, 379. 379. Entonces la respuesta sería 379. 379. La respuesta ahí. Pregunta 12. En la pregunta 12 dice hallar el dividendo de una división. Hallar el dividendo de una división. Si el divisor es 47, el cociente es 9 y el residuo es el máximo posible. Nos hablan de un residuo máximo. Observa. Tenemos aquí que nos hablan de un residuo máximo. Tenemos aquí dividendo, lo mismo divisor, cociente y residuo. Pero recuerda que nos hablan de un residuo máximo. Nos hablan de un residuo máximo. Nos hablan de un residuo máximo. Ese residuo máximo, ¿a qué va a ser igual? Ese residuo máximo va a ser igual al divisor menos 1. Ese residuo máximo va a ser igual al divisor menos 1. ¿Correcto? Entonces, si ahora me dice el residuo máximo siempre es el divisor menos 1. Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Divisor menos 1. Listo. Ahora, nos dicen hallar el dividendo de una división si el divisor es 47. Tenemos aquí divisor 47. Divisor 47. Dividendo, nos están pidiendo el dividendo. ¿Qué más? Nos dicen si el divisor es 47, el cociente es 9. El cociente es 9. ¿Qué más? Y el residuo el máximo posible. Recuerda que aquí el residuo va a ser máximo. O sea, este residuo va a ser máximo. Residuo máximo.
ese residuo máximo siempre es 1 menos que el divisor. O sea, 1 menos 1. Residuo máximo, 47 menos 1. Sería 46. La pregunta es, nos dicen, hallar el dividendo. Entonces decimos, aplicamos el algoritmo de la división, y decimos lo siguiente, que dividendo es igual a divisor por cociente más el residuo. Residuo es 46. Listo. Entonces, el dividendo, ¿cuánto es ahí? 47 por 9 más 46, eso da 469. Eso da 469. La respuesta entonces sería 469. Listo, la respuesta es 469. Seguimos con los ejercicios de división en el problema número 13.